Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Agrario, específicamente en la clase del 14 de julio del 2020. ¿Sí? Recuerden que en esta clase hablamos de dos temas importantes para la materia, ¿sí? Sobre todo ya cuando estamos viendo un poquito más de cuestiones procesales, más que sustantivas, ¿sí? Pero esto también es importante. Los temas de los que hablamos fue conflicto de leyes, ¿sí? Y competencia. ¿Sí? En el primer tema, conflicto de leyes, sabemos que es la situación de que se presentan dos normas que concurren, ¿sí? Y que pueden ser aplicables a un mismo caso concreto. Este conflicto de leyes puede darse de dos formas, conflicto de leyes en el espacio y conflicto de leyes en el tiempo. Vamos a hablar primero de conflicto de leyes en el espacio. Recuerden, conflicto de leyes se refiere a que concurren dos normas, ¿sí? Que pueden ser aplicables a un mismo caso concreto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Hay formas, hay soluciones para esto cuando estos problemas se presentan. ¿Sí? Eso es algo que no debemos olvidar. ¿Sí? Ya que se nos ha presentado la situación de tener dos normas que pueden ser aplicables a un mismo caso concreto, a una misma situación, tenemos que buscar la manera de resolverlos. ¿Sí? En el caso del conflicto de leyes en el espacio, ¿sí? Puede darse de dos formas. Puede darse entre dos normas de dos sistemas jurídicos distintos, ¿sí? Hablando de dos países, de dos estados, y puede darse con dos normas en un mismo, dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo sistema jurídico, ¿sí? De todos modos, estas soluciones que vamos a mencionar en esta ocasión, ¿sí? Son aplicables para una u otra situación, ¿sí? El ejemplo clásico, el ejemplo que en un momento dado nos permite observar la solución, ¿sí? Es cuando hablamos de normas que pertenecen a dos sistemas jurídicos diferentes, ¿sí? Vamos a pensar en México y Guatemala, o México, Estados Unidos, México, Canadá, México o cualquier otro país que ustedes prefieran, ¿sí? Ubíquense en dos países con dos sistemas jurídicos en un mismo caso concreto que tienen la necesidad de elegir qué norma es la que va a ser aplicable a esa situación que deben resolver, ¿sí? Y vamos a pensar en las soluciones. Bueno, vamos a darle nombre, vamos a darle un término jurídico a estas soluciones. Vamos a utilizar la propuesta de García Maínez, ¿sí? Y vamos a hablar como soluciones, vamos a hablar de la territorialidad absoluta, extraterritorialidad absoluta y territorialidad o extraterritorialidad combinada. En el primer caso, territorialidad absoluta, si hay dos normas que concurren, ¿sí? Una de las normas se va a considerar que es la que debe aplicarse porque dentro de esa misma norma no permite, ¿sí? Que otra norma concurra, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos la solución. Hay normas que sí lo establecen de esta manera, ¿verdad? La propia norma lo dice, ¿sí? Si debe aplicarse de manera absoluta, de tal manera que desecha, ¿sí? ¿Verdad? Aleja la posibilidad de que la otra norma pueda aplicarse, ¿sí? Porque determina que en ese territorio debe aplicarse esa norma de manera absoluta y no da cabida a otra norma, ¿sí? Eso es territorialidad absoluta. Extraterritorialidad absoluta, ¿sí? Es lo contrario, sería una norma, ¿verdad? Que se extiende territorialmente hablando, ¿sí? A un espacio que en principio no le corresponde. Pero como su ámbito de aplicación se extiende, ¿sí? Más allá de su propio territorio, ¿sí? Esto es lo que hace que sea extraterritorial. Ahora, si esta extraterritorialidad dice que debe ser absoluta, esto significa que desplaza cualquier otra norma, ¿sí? Que pudiera concurrir para resolver ese caso concreto, ¿sí? Y entonces llamamos extraterritorialidad absoluta, ¿sí? A esta forma de solucionar el conflicto de leyes en el espacio. La última solución que nos propone García Maínez es territorialidad y extraterritorialidad, pero combinada.
¿sí? Esto significa que ambas normas en un momento dado pudieran aplicarse, ¿sí? Permite que otra norma, ¿verdad?, pueda aplicarse, ¿sí?, territorialmente o extraterritorialmente. Se combinan ambas. Aquí no hay cuestiones absolutas, ¿sí? Las dos normas permiten, si la territorial, la que es territorial y la que es extraterritorial, permiten en un momento dado que ambas normas puedan aplicarse. Prácticamente aquí es donde tenemos el conflicto de leyes, y en las otras dos lo resolvemos de manera rápida y sencilla, porque la propia norma nos dice, territorialmente soy la única norma que puede aplicarse en este territorio, ¿sí? Mi ámbito de aplicación es absoluto y ninguna otra norma, aunque concurra, yo debo, se debe aplicar esta. En la extraterritorialidad, lo absoluta, pues también desplaza completamente la otra norma, la norma extraterritorial, a cualquier norma territorial, ¿sí?, u otra extraterritorial, ¿sí?, en su aplicación. En la territorialidad o en la extraterritorialidad combinada, ¿sí?, aquí las normas continúan, sí, pero son más permisivas, el rigor en su aplicación es más relativo, ¿sí?, y hay que leer la norma en un momento dado para ver cuál es la que en un momento dado se puede aplicar. Esto es en cuanto a conflicto de leyes en el espacio, ¿sí? En cuanto al tiempo, hablamos de retroactividad, ¿verdad? Cuando hablamos de conflicto de leyes en el tiempo, en algunas situaciones se da de que la norma, ¿sí?, que no está vigente ya, pero puede en un momento dado seguir surtiendo efecto como si estuviera vigente, ¿sí? Y a la par, ¿sí?, en el mismo momento, en la misma situación que una norma que está vigente. Entonces tenemos dos normas, ¿sí? Una que ya está considerada que ya no está en vigor, que ya no está vigente, pero sigue teniendo efectos, ¿sí?, a lo que se llama que pasa a formar parte del derecho positivo. Y la otra norma que sí es derecho positivo y además vigente, ¿sí?, porque la norma está en vigor, sí, ha iniciado su vigencia, continúa su vigencia y es la que debe surtir efecto. Pero hay momentos, ¿verdad?, en la que aquella norma que ya no está en vigor, que ya forma parte solo del derecho positivo y ya no del derecho vigente, continúa sus efectos a pesar de ello, ¿sí? Entonces pueden concurrir estas dos normas y entonces tendremos un conflicto de leyes en el tiempo, ¿sí? Y también hay maneras de resolverlo, ¿verdad? Nada más que aquí la propuesta para resolver estos conflictos de leyes en el tiempo, sí, tendremos que hablar de algunas teorías como la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de la expectativa de derecho, ¿sí? Estas dos teorías permiten muchas veces que una ley que ya no está en vigor, pero que es de derecho positivo, pueda surtir efecto, pueda trasladarse, ¿verdad?, sus efectos, ¿sí?, su ámbito de aplicación al final sí pueda utilizarse para resolver un conflicto que naturalmente se ha sucedido en un momento en el que la otra ley que ya no es vigente, pero que en el momento en que se dio el evento sí que lo era, ¿sí? Entonces, en primer lugar deben recordar que para resolver el conflicto de leyes en el tiempo, ¿sí?, está la propuesta de la teoría de derechos adquiridos y la de expectativa de derecho. En principio, ¿sí?, la retroactividad de la ley no se da, ¿sí? La retroactividad consiste en aplicar leyes o actos jurídicos anteriores o viceversa. Si eso es lo que nos dice en términos generales, en regla general, ¿sí? Nunca operaría la retroactividad cuando hay perjuicio para el reo. Esto es materia penal. Pero recuerden y deben tener presente siempre que solo esto es en materia penal. Y en principio, este principio de que no opera la retroactividad en perjuicio de persona alguna, opera solo en materia penal. En otras materias, sí, no opera este principio. Y es lo que sucede con la materia agraria, ¿sí? En la materia agraria podemos encontrar ultraactividad de la ley, ¿sí? No se aplica el principio de retroactividad de la ley, pero sí el de ultraactividad de la ley. Si la doctrina conoce, ¿verdad?, para establecer cuando existe retroactividad, ¿sí?, y se ayuda y se apoya en la teoría de los derechos adquiridos y de la expectativa de derecho.
Derechos adquiridos son aquellos que han entrado a nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él y no pueden sernos arrebatados por aquel, por aquel de quien lo tenemos. ¿Sí? Esto es la teoría de los derechos adquiridos. Si es un derecho que la ley, en este caso una ley que ya no está vigente, ¿sí? nos ha permitido que en nuestro dominio, en nuestra esfera jurídica, ¿sí? entre determinado derecho, porque ya nació, ¿sí? y podemos llevarlo, ¿verdad?, a una época, a un juicio, a una situación, en un proceso donde ya se está estudiando, se está analizando, pero el evento se realizó en un momento en el que la ley ya no estaba vigente, pero debe ser juzgada con aquella ley, ¿verdad? Porque sucedió en aquel momento, ¿sí? Eso es teoría de los derechos adquiridos. Ya adquirí mi derecho y no importa que pase el tiempo, si puedo llevarme el efecto hacia una ley que aunque no esté vigente, puedo en un momento dado exigirlo. La expectativa, sí, es una esperanza simplemente que se tiene atendiendo a un hecho pasado o a un estado actual de cosas de gozar de un derecho cuando éste nazca. ¿Sí? O bien es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta conforme a la legislación vigente en un momento determinado. ¿Sí? Es un tanto diferente, ¿verdad? Porque aquel ya tenemos, en la teoría del derecho adquirido ya tenemos el derecho, y en la expectativa simplemente tenemos una esperanza. Sí, pero estas son las dos formas de resolver los conflictos de leyes en el tiempo. ¿Sí? De aquí surge el concepto de ultraactividad de la ley y se debe entender como un fenómeno por el cual una ley derogada que sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive, ¿sí?, para algunos casos concretos, ¿sí?, a pesar de haber tenido un deceso jurídico. ¿Sí? Esto es ultraactividad de la ley y esto es lo que en materia agraria vamos a encontrar. ¿Sí? Bien, esto es en cuanto a conflicto de leyes. Voy a dejar aquí este vídeo. En otro les comentaré sobre competencia. ¿Sí? Recuerden, esto es para hablar del tema de conflicto de leyes, ¿sí? Conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Esto fue parte de la clase del 14 de julio del 2020. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo.